Y vamos a dar lectura del versículo número 1 al versículo número 18. Así como están sentados, vamos a dar lectura a este pasaje. Daniel capítulo 3, del versículo 1 al versículo número 18. Vamos a alternarnos, yo leo el versículo 1, ustedes el 2, y nos reunimos leyendo juntos el versículo número 18. Dice la Escritura: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Por lo cual, al oír todos los pueblos del son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Hablaron y dijeron: el rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará todos juntos. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. El título del mensaje se encuentra en el versículo 18, las primeras 3 palabras: y si no. Dios, gracias por tu palabra. Y gracias por el ejemplo de hombres fieles que, a pesar de las circunstancias, no comprometieron sus convicciones, no comprometieron su fe, no estuvieron dispuestos a negarte, sino se pararon fielmente por lo que creían y por el Dios al que amaban, Dios. Gracias por tu palabra, bendícenos, dame dirección y claridad en la mente para trazar tu palabra correctamente.
y ayúdame a hacer una bendición a mis hermanos. Glorifícate en medio de nosotros, Señor, te amamos y yo me quito de en medio, toda la gloria es para ti, por la gloria de Cristo. Amén. Encontramos en Daniel un libro del Antiguo Testamento, un profeta. Encontramos obviamente en este libro diversas profecías y paralelos al libro de Apocalipsis, pero no voy a abundar en nada de esto. Solamente he tomado unas palabras de este pasaje para dirigir mi mensaje en esta tarde. Encontramos al rey Nabucodonosor, un hombre que levantó uno de los imperios más grandes de todos los tiempos. El pueblo de Israel había sido dividido en dos partes y bueno, una de estas partes fue tomada cautiva y es llevada a la tierra de Babilonia, y estamos hablando que fue en este tiempo. Los judíos, los del pueblo de Dios que conocían a su Señor, obviamente tenían en su mente el conocimiento que sus padres habían transmitido a cada uno de ellos. Ellos no ignoraban quién era Dios. Ellos sabían las maravillas que Dios había hecho a través de hombres que levantó de su descendencia. Ellos sabían las maravillas que sus padres vieron. Ellos conocían el gran poder y la magnificencia del Dios en el que creían. Sabían que era un Dios celoso. Conocían que era un Dios que quería la gloria para Él. Sabían el poder que Él tenía y la grandeza con la cual se había manifestado. No ignoraban aquella gran historia de cómo en el pasado Dios había sacado a una nación, a un pueblo de la esclavitud de Egipto. No desconocían cómo Dios había dado victoria haciéndolos pasar en sus pies sobre tierra seca cuando el mar fue dividido por Dios. No desconocían cómo Dios había sustentado por 40 años en el desierto a sus padres, lo sabían. Sabían cómo la columna de fuego les había llevado por la noche y la nube los había cubierto del sol en el día. Sin duda ellos sabían quién era Dios. Habían escuchado cómo Dios había partido el Jordán y cómo ellos habían tomado la tierra prometida, la cual tenía habitantes. Ellos sabían cómo los muros de Jericó cayeron simplemente cuando el pueblo gritó, y los muros cayeron y se desmenuzaron porque no había ningún muro suficientemente fuerte para Dios. Ellos sabían que Jehová era el nombre del Dios al que honraban sus padres y ellos mismos. Ellos conocían cuando Dios, por mano de Josué o por voz de Josué, detuvo el sol en Gabaón y la luna en el valle de Jalón casi un día entero. Sabían que no había nada imposible para su Dios. Pero una de las tragedias y una de las cosas que desmenuzó al pueblo de Israel vez tras vez fue la causa de la idolatría. Su corazón y su orgullo era bastante arraigado en ellos, era bastante endurecido. El orgullo, que es uno de los pecados o es el pecado más antiguo de absolutamente todos, antecede a la creación. Fue fundado en el cielo cuando Satanás se llenó de orgullo, y ahora el ser humano lo tenía y el pueblo de Israel lo poseía, y era muy arraigado en el corazón de tal manera que se hicieron líderes y se hicieron dioses, y los líderes los llevaron a adorar a dioses. Vez tras vez el pecado de Israel los llevó en manos de sus enemigos. Cuando Dios tenía que tratar con el pueblo de Israel, los entregaba y enemigos venían y tomaban sus ciudades y tomaban sus tierras y los metían en esclavitud. En este momento, Babilonia y el rey Nabucodonosor los habían conquistado. Los habían llevado en cautividad. Quemaron sus muros y sus puertas, quemaron sus hogares, tomaron y profanaron sus templos, hicieron destrozos con sus hijos y los llevaron a esclavitud a Babilonia. Tomaron de los príncipes de Judá. Entre ellos estaba Daniel, el escritor del libro de Daniel. También estaban 3 hombres que posteriormente se les conoce con los nombres que leímos: Sadrac, Mesach y Abednego. 3 hombres judíos, no eran cualquiera,
No eran personas, muchas ocasiones pensamos en estos hombres y los imaginamos como en las lecciones los vemos, ¿verdad? Con unas chanclitas y una túnica bien sencilla y ciertamente son características de la vestimenta de aquellos tiempos, pero no era cualquier persona. No eran personas del vulgo, no eran campesinos, eran príncipes. Eran de la realeza de Judá, lo mejor de toda aquella nación o bueno, aquel reino, eran lo mejor de ellos, preparados por los mejores profesores. Eran hombres que ahora habían perdido absolutamente todo lo que ellos conocían, todo lo que ellos valoraron, su territorio, sus muros, su gobierno, sus cosechas. Absolutamente toda su economía vino a ser totalmente desequilibrada y tirada. Los habían tomado para esclavos. Estos hombres, Sadrac, Mesad y Abednego, de los cuales enfocaré junto con Daniel, fueron llevados, y dice la Biblia aquí en el libro de Daniel, en un inicio, en el capítulo 1, dice la Biblia que propuso Daniel no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. A estos hombres que eran príncipes de Judá, sí, los llevaron para servicio del imperio babilónico o del rey Nabucodonosor y de todas las provincias que había conquistado, pero tenían una tarea especial. Ellos no estarían en los campos, ellos no estarían en la fatiga del sol ni en la esclavitud como el demás pueblo, eran príncipes. Y los escogió y les dijo que ellos comerían de la mesa del rey. Los pondrían en trabajos, la verdad es que si uno estudia acerca de la historia de Israel, podremos encontrar que la bendición está sobre ese pueblo y mentes brillantes. Le debemos tanto a Israel, al pueblo de Israel, medicina, ciencia, los mejores arquitectos, y no era la diferencia en aquellos tiempos. El rey Nabucodonosor sabía que había capacidad en aquellos príncipes de Judá y los trae al palacio y los alimenta con su comida y los pone en trabajos especiales. Pero el orgullo llegó al corazón del rey y los tenía ahí cuidados y comían de la comida del rey. Ellos habían preferido no hacerlo. Dice la Biblia que ellos se alimentaban de legumbres y de agua para que al ser traídos al rey Nabucodonosor, ellos fueron hallados 10 veces mejores. Hombres que creían en su Dios. Ahora tenemos a todo Judá como esclavos, bajo un mismo dominio. Un rey que no era su rey, pero que tuvieron que tomarlo como rey. No era aquel que tenían que obedecer, pero ahora lo tenían que hacer por el yugo que ellos tenían. Hoy en día vivimos en tiempos similares. Nosotros como cristianos vivimos en un mundo en donde nuestro rey no reina. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz del Evangelio de Cristo no resplandezca sobre ellos. Hoy en día aquel que reina en el mundo es Satanás. Solo basta voltear a ver los países y las naciones y cómo está decayendo la moralidad y cómo está decayendo los principios y está decayendo absolutamente el tejido social y tantas cosas. El Dios de este siglo ha autorizado el matrimonio homosexual. El Dios de este siglo y aquel que está sentado en un trono que no le pertenece ha propuesto que las drogas sean legales. Aquel Dios que de este siglo que ha engañado al mundo entero, ha obligado a la humanidad a postrarse a una estatua que es Él. El liberalismo, la mente abierta, el materialismo. Pero dentro de este imperio estamos nosotros como Judá. Estamos cautivos dentro de este movimiento. Dice la Biblia que el rey Nabucodonosor levantó una estatua de su propia imagen. Se creía Dios, creyó que era capaz, creyó que era tan poderoso y que era tan grande que ahora todas aquellas provincias a las cuales pertenecían a él tenían que adorarlo a él. Dice la Biblia que mandó decreto
que todo aquel que escuchara los instrumentos de música tenían que postrarse y adorar, y aquel que no lo hiciera tendría que ir a la muerte, al horno de fuego. Pero tenemos a tres hombres que no se ocupan bastantes capítulos en su vida, pero nos enseñan principios que jamás debiésemos olvidar. Tenemos a Sadrach, Mesach y Abednego, y llegan aquellos trabajadores del rey y le dicen al rey: mira, ¿te acuerdas lo que tú ordenaste? ¿Recuerdas lo que tú decretaste? Hay tres personas que se están burlando de ti y no están obedeciendo a lo que tú mandaste. Hay tres hombres que no se postran ante la estatua. Son de los príncipes de Judá, aquellos que tú acogiste, aquellos que ciertamente servían, pero tenían privilegios. Servían como líderes, probablemente en puestos gubernamentales, pero ellos no iban a vender su fe, no la iban a comprometer, no la iban a rebajar a simplemente por algo de presión entregar lo que eran sus fundamentos, lo que habían aprendido y lo que creían en su corazón. Dice la Biblia que los manda a traer. ¿Puedo imaginar esta escena, hermano? Eran tan importantes estos hombres o tenían tanta parte en el gobierno de Nabucodonosor que el rey mismo los llama para preguntarles. ¿Qué no había dicho él que los mataría? Pero eran tan valiosos para este gobierno que los manda y les da una oportunidad diciéndoles: hey, ahora sí, ¿estás dispuestos? Porque si no vas a ir al horno. Todavía los trató de convencer. Y llegaron a la presencia de este rey. Aquellos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Puedes entender quién era Nabucodonosor? No era como corrientemente se le habla, ¿verdad? No era cualquier pelagatos, hermano. Para haber logrado lo que Nabucodonosor logró, tenía que haber sido un hombre de carácter, un hombre de liderazgo, un hombre con mucha capacidad mental y con mucha imponía su misma presencia. Sin duda lo debió de haber sido así. Y ahora están delante de él y su vida depende de lo que el rey diga. Y el rey les dice: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Versículo 15: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seráis echados en medio del horno de fuego ardiendo. Y avienta una pregunta: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Pero entonces alzaron la voz Sadrach, Mesach y Abednego y respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué carácter, qué cristianismo, qué temor de Dios, qué convicciones. Quiero que entendamos algo, hermanos. Todo el pueblo, todo Judá era ahora esclavo de Babilonia o cautivos en Babilonia, estaban en la cautividad, pero solo tres no se postraron. ¿Y los demás? ¿Y todo el demás pueblo? ¿Que no conocían las historias de quién era Dios? ¿No sabían qué es lo que era la grandeza de Jehová de los ejércitos? ¿Que no sabían los principios que Jehová había demandado de ellos? Solamente tres entre todos no se postraron. Hoy en día tenemos tristemente un cristianismo diluido, un cristianismo que está dispuesto a comprometer sus convicciones y comprometer sus principios por cualquier presión.
A veces los familiares nos hacen un poquito de burla de que vamos a una iglesia y ya estamos como Pedro, ¿verdad? Casi negando a los hermanos. Yo sí voy, pero pues como que ni tanto, ¿verdad? Negando nuestras convicciones y postrándonos a estatuas que la presión del mundo nos obliga. Jóvenes y señoritas en presión acerca de su vestimenta en las escuelas y acerca de su creencia, y el ateísmo llegando a las universidades, y muchos de ellos cediendo diciendo, bueno, pues tal vez sí, ¿verdad? Dios no existe, y el domingo vienes y alabas a Dios, pero comprometiendo su fe. Dice la Biblia que estos hombres estuvieron dispuestos a enfrentar al rey Nabucodonosor a pesar de las circunstancias. Ellos no comprometieron su fe por las consecuencias que vendrían a ellos. Tenían una fe bien fija. Sabían que su fe era la certeza de lo que esperaban, y estaban convencidos de lo que no veían. Esa es la fe de un cristiano. Ellos que tenían una fe en Dios y sabían que Él era real. Ellos habían sido bendecidos, hermanos. No estaban en los campos como esclavos, estaban en el palacio. Muchas ocasiones nosotros confundimos la bendición de Dios con estabilidad, con prosperidad, con expectativas que tenemos de nuestra vida. Pero muchas ocasiones no llegarán a ser así nuestras vidas. Muchos cristianos prometen, o muchos pastores falsamente prometen, que al convertirse a Cristo nuestra vida se convertirá en una vida color de rosa. Perdóname, pero no es así. Dios dijo que en este mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él había vencido al mundo. Estos hombres tenían una estabilidad, tenían una prosperidad, tenían las expectativas de su vida pues tranquilamente, como dicen vulgarmente, tenían cachetón, hermanos, tranquilos, no padecían hambre, estaban tranquilos, tenían buen empleo. Pero llegó un momento en donde tenían que decidir entre su Dios, sus convicciones, sus principios o su estabilidad. Y es ahí cuando el cristiano es tentado en dejar sus principios por una estabilidad. Probablemente diré algo que moleste a algunos o que incomode. Dirán, tal vez probablemente pensarán que no es en amor, pero no hay nada más amoroso que decir la verdad. Pero muchos de nosotros comprometeremos por trabajo el día del Señor o por otras actividades. Muchos comprometeremos el evangelizar a los perdidos por una novela o por otro tiempo, por convivencias. Venderemos o cambiaremos nuestro tiempo con Dios en su palabra por otras actividades. Olvidaremos la oración simplemente por X o Y razón. Nos postraremos estatuas. Dejaremos nuestra fe. Ellos estaban seguros de que lo que ellos estaban haciendo era lo correcto, hermano. Eso se llama convicción. Hay cosas que en la vida cristiana vamos a ir formando tiempo a tiempo y vamos a ir convenciéndonos que eso no es lo mejor, que eso no es bueno para mí y que eso me dañará, y vamos a ir formando convicciones en nuestra vida, las cuales tendremos que defender al pasar el tiempo. La vestimenta, el vocabulario, la manera de oír, las cosas que oímos, las cosas que vemos, y tenemos que formar principios en nuestra vida que nos protegerán de una caída y de una separación de Dios. Ellos fueron firmes, no porque sabían lo que ocurriría. Ellos sabían que probablemente ellos serían echados en el horno de fuego y sus carnes se quemarían y sus huesos se calcinarían. Ellos sabían que las consecuencias de su decisión era mayor que cualquier otra. Sabían que morirían. Estaban retando a Nabucodonosor. Y ellos les dicen, mira, nuestro Dios puede librarnos de tu horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos sabían quién era su Dios. Ellos sabían que Él no les daría la espalda, que Él los sacaría del horno de aflicción, pero
ellos dijeron una palabra clave, hermanos: ¿y si no? Oh Señor, si tan solo quitaras el cáncer de mamá o de papá, yo te seré fiel y guardaré tus principios. Pero si no, son palabras que no cualquier persona está dispuesta a decir o a declarar. ¿Y si no? Ellos fueron fieles y fueron firmes a Dios, y lo puedo definir si pudiera definir la vida de estos hombres en una sola palabra, lo definiría: fueron maduros. Hoy en día tenemos cristianos que no hemos madurado. No hemos madurado de tal manera que nos hemos hecho expertos en tener una imagen en la iglesia y otra imagen en casa. Y bueno, déjame ponértelo de esta manera, ¿verdad? Voy a usar una palabra que no es ofensiva, hermanos, es la palabra hipócrita. La palabra hipócrita no es una grosería, hermanos, no es una maldición. Viene del teatro antiguo, cuando un actor representaba diferentes papeles. Era un solo actor que salía de escena y cambiaba su máscara y representaba toda la obra prácticamente él. Y muchos de nosotros somos así. Tenemos una carátula para venir a la iglesia, pero otra máscara para estar en casa, y otra máscara para el trabajo, y otra máscara para la escuela, y otra máscara para ir a ver a la suegra, ¿verdad? También hay. Hemos dejado de ser fieles a Dios. Hablamos de la misma manera que hablamos en la iglesia, en nuestra escuela o en nuestro trabajo. O nos postramos ante las estatuas y perdemos nuestras convicciones y perdemos nuestros principios y no defendemos nuestra doctrina. Por supuesto que habrá un remanente entre nosotros que estará dispuesto a pararse por su Dios a pesar de las consecuencias. Él puede hacer cualquier cosa. Su poder, su fuerza, su benignidad no tienen límites, hermanos. Y ellos lo sabían. Nuestro servicio a Dios no debe de ser basado en las circunstancias en las que nos encontramos. A veces decimos, bueno, voy a ir a la iglesia, no estoy yendo a la iglesia porque estoy pasando por una prueba tan difícil, ¿verdad? Y dejamos de ir a la iglesia como si eso fuera a resolver nuestros problemas. Satanás engañándonos. Y dejamos de servir a Dios según las circunstancias. Si estamos bien, pues vamos a la iglesia. Y si estamos contentos, ¿verdad? Si hay un poquito de monedas en la bolsa, ¿verdad? Andamos hasta felices. Y, sí, voy a servir a Dios. Pero nada más escasea un poquito y ahí se ve quiénes son cristianos de verdad. Empieza a haber prosperidad y le entramos al diezmo. Pero cuando no hay, vendemos nuestras convicciones y nos inclinamos a la estatua de Nabucodonosor y preferimos estar estables a seguir nuestra fe. Nuestro servicio a Dios no es según las circunstancias, no es si hay salud o si hay prosperidad o si hay trabajo. No, nuestro servicio a Dios es incondicional, es un servicio que le damos al Señor, nos vaya bien o nos vaya mal. Buscamos a Dios, hermano, por lo que Él nos puede dar, o buscamos a Dios por lo que nosotros podemos hacer para Él. ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Te has preguntado? Muchos de nosotros pensamos y a veces tendemos a malentender, ¿verdad? La Biblia dice que Dios abrirá las ventanas de los cielos a los que diezman, sí es cierto, pero ¿lo hacemos para que los cielos se abran o lo hacemos para honrar a Dios? Ahí se distingue una madurez a una conveniencia y algo que no hemos entendido bien. Entonces, habrá gente que le dé a Dios simplemente para ver qué Dios le da a ellos, ¿verdad? Como si fuera un negocio. Pero no, lo hacemos por lo que Dios es para nosotros. Ellos eran fieles a su Dios. ¿Cuánto nos falta aprender a ser fieles a Dios día a día? En la vida cotidiana, en la vida diaria, en cualquier circunstancia. Recuerdo hace menos de un año, ¿verdad? Que hice mis votos matrimoniales con mi esposa.
Y ahí cuando estás enfrente en el altar, ¿verdad? Te dicen, serás fiel a tu mujer, ¿verdad? En lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Y varias cosas, ¿verdad? Ya se me olvidaron. Pero ¿cuánto cristianos nos falta hacer pacto de amor con nuestro Dios? No, no es un pacto de conveniencia. Si estás enferma, mejor no, mi amor. No es pese lo que pese. Suceda lo que suceda. Una fidelidad incondicional. Por una causa, hermanos. Amor. El causa de que cristianos comprometemos nuestras convicciones o nuestros principios es porque no amamos a Dios como debiésemos amar. No estamos dispuestos a decir, mira, es un pacto contigo, Señor, que no estoy dispuesto a no quebrantarlo porque te amo. Es un pacto que no puede ser roto, que no puede ser violado. Es un pacto sempiterno. Nosotros como cristianos necesitamos entender que el mundo nos ofrecerá arrodillarnos. Y la verdad es que Satanás ofrece mucho, paga poco, pero cobra muy caro. Oh, te ofrecerá bastante. No le ofreció al Señor Jesucristo los reinos y le ofreció la adoración y le ofreció mucho. Joven, señorita, Satanás te ofrecerá mucho, te pagará poco, pero te cobrará muy caro. Te cobrará tu juventud, te cobrará tu integridad, te cobrará tu pureza. No vale la pena arrodillarse, vale la pena ser fieles a Dios. Hermano, pero seré arrojado al horno de fuego, estaré en prueba, estaré en dificultad. Oh, sí, Dios puede librarnos de todo eso. Pero si no lo hiciera, si no nos escuchase y si nuestras oraciones no fueran contestadas, aún así, qué glorioso será llegar el día delante del Señor y poderlo ver al rostro y decirle: Señor, te fui fiel, Señor, no importó lo que sucedió, Señor, aguanté, Señor, puedo verte a los ojos y decirte que fui íntegro contigo, Señor, lo hice. Pero habremos muchos que tendremos que agachar la mirada y decirle: Señor, te fallé, me incliné a tanta estatua, se me aparecía en el camino y te negué. No, tal vez no lo negamos con la boca, pero lo negamos con los hechos. Vale la pena soportar. Todos anhelamos y queremos familias bendecidas, ¿o no es así? Y todos podemos llegarlas a tener y pueden llegar a ser reales si nos mantenemos fieles a Dios. Pero si no sucedieran las cosas como nosotros pensamos, ¿qué pasará con nuestra fe? ¿Qué sucederá con nuestros principios? ¿Nos comprometeremos? ¿Habremos terminado nuestros días diciendo: Señor, te hemos honrado? Muchos de nosotros deseamos, y la Biblia dice así, que Dios abrirá las ventanas de los cielos cuando diezmamos y que Él suplirá nuestras necesidades cuando damos. Pero si no lo hiciera, aunque sí lo va a hacer, pero si no lo llegara a hacer, si no llegara a suceder, hermanos, habremos tenido la sensación en nuestra boca y el sabor de haber dicho: no importa, Señor, aún así te honré con mis diezmos y te pagué lo que era tuyo, y Señor, ¿sabes qué? Te mostré mi amor. Ganamos almas para tener fruto, hermanos, para tener producción de que gente sea salva, y muchos misioneros van a campos misioneros en donde el resultado no es como muchas veces pensamos que debiese de ser. El tío de mi esposa está en España, en el País Vasco, como misionero, hermano Juan Álvarez. Ya por ¿cuántos años, mamá? 19 años. Pero contadas con la mano probablemente las almas que han querido recibir de Cristo. Señor, voy a ir a ganar almas, pero si no vemos el fruto, ¿dejaremos de hacerlo?
Si no vemos respuesta, si Cristian Mendoza va con los musulmanes y no ve convertirse multitudes a los pies, ¿dejará de predicar? No, porque no servimos a Dios por los resultados, servimos a Dios por lo que Él es. Y hacemos las cosas para Dios por lo que Él representa para nosotros, y Él se encargará de lo demás. No me malentiendas, buscamos fruto, planeamos, tenemos visión, pero si no fuese así, si el mundo nos cerrara las puertas de sus casas, si negaran y no quisieran escuchar, ¿dejaremos de predicar? No. Ellos sabían que el lugar más seguro en su vida era el centro de la voluntad de Dios. No importaba que estuvieran dentro del horno de fuego, ellos sabían que el lugar más seguro para ellos era el centro de la voluntad de Dios. Había un misionero que fue al país de la India, un misionero norteamericano. Llevó a su esposa y a sus 2 hijos a India a predicar el evangelio. Una mañana en donde ellos vivían, estaba su esposa preparando el desayuno, sus niños estaban en el patio y estaba él gritándoles para que vinieran a desayunar. Y ellos no venían. Uno de sus hijos estaba arriba de una peña, de una piedra muy grande ahí en el patio donde ellos tenían. Él salió y les habló a sus hijos, y al ver que no podía bajarse, él se acercó, y cuando alzó a su hijo menor de aquella piedra, en ese momento saltó una víbora cobra, de las más venenosas del país de la India. No lo mordió, pero esa noche él no podía dormir pensando: he traído a mis hijos a un país en donde probablemente mueran y con tanta pobreza y tantas enfermedades, y ahora está vivo, y no pudo dormir. No mucho tiempo después tomó un avión y regresó a su país y dejó su campo misionero, a donde Dios lo había llamado, en donde Dios lo quería. Después de un tiempo de haber regresado a los Estados Unidos, en donde él creía que estaba seguro, en donde él creía que estaba bien, en donde él creía que estaba protegido, una mañana la misma escena sucedió. Su esposa preparando el desayuno y él hablándole a sus niños, y sus niños no venían. Él salió hacia el garage y vio a su hijo mayor sacudiendo a su hijo menor, y su hijo menor acostado ahí en la puerta del garage sin moverse. Cuando él llegó y alzó al niño, una víbora cobra había salido huyendo. En el país de Estados Unidos no existe esa víbora. Uno de los vecinos cercano a ellos había obtenido este ejemplar y lo tenía en una pecera, pero la pecera de alguna manera se estrelló y la víbora escapó y mordió al mismo niño que hace tiempo atrás en India una víbora lo había tratado de morder. El lugar más seguro para ti y para mí no es en donde nosotros creemos que es. El lugar más seguro para el cristiano es estar en el centro de la voluntad de Dios. No importa que sea en medio del horno de fuego, no importa que sea ahí en donde las llamas están tratando de alcanzar nuestra carne. Ellos dijeron: no importa que mi carne se consuma, no importa que mis huesos se calcinen, no importa que soporte el ardor de la llama, no me postraré, porque Dios puede, pero si no lo hace, no importa, lo seguiremos amando, lo seguiremos sirviendo. Dios puede sanar cáncer, Dios puede sanar cualquier enfermedad, no importa qué tan terminal sea. Dios puede darnos empleos prósperos, Dios puede darnos lo suficiente, pero si no lo hace, si nos mantiene el resto de nuestras vidas con nuestro sustento límite, aún así seguiremos fieles a Dios. Ese debiese de ser el pensamiento de cada cristiano. No hay lugar a donde Dios nos lleve que su gracia no sea suficiente. No hay ningún lugar a donde Dios nos lleve donde su gracia no nos pueda sostener. Ellos dijeron: ¿y si no? Cuando yo tenía 13 años más o menos,
Mi mamá era diabética y ella tenía crisis de su diabetes y en varias ocasiones, un par de ocasiones llegó a tener comas diabéticos. A los 13 años tuvo un coma diabético y ella llegó al hospital. Muchas ocasiones antes había salido del hospital, estaba en terapia intensiva, en el Seguro Social. Y pues obviamente no dejan pasar niños ahí. Un sábado en la mañana mi papá nos llevó a mis hermanas y a mí. Yo soy el menor de 3 hermanos, tengo 2 hermanas mayores. Y en ese día de alguna manera me metieron al Seguro Social, ¿verdad? Y a terapia intensiva. Y vi a mi mamá por última vez. Estaba llena de parches, sueros en sus manos, un tubo en su boca. Estaba totalmente dormida. Yo me acuerdo que le dije al Señor con unas palabras tal vez en ignorancia, pero genuinas. Le dije que si Él la salvaba, que si Él le permitía salir del hospital, pero que también ella fuera salva, yo le iba a dar mi vida o iba a hacer algo por Él. No sabía cómo, no sabía qué, hermano, pero le dije al Señor. Al día siguiente ella murió. No mucho tiempo después, el Señor me recordó en un campamento que yo había hecho una promesa, pero Él no había cumplido. Él no había hecho lo que yo le había pedido, pero entendí que yo no iba a escoger servir a Dios por lo que Él hiciera por mí. Iba a escoger servir a Dios por lo que Él era. Él dijo que no, pero aún así, Él podía sanarla. Él podía hacer la diferencia en su salud y tocarla con su mano poderosa. Pero ¿y si no? Aún así, debiésemos de ser fieles a Dios. Que el Señor nos dé de su gracia, hermanos, en estos tiempos en donde la lucha es verdadera, en donde la lucha es continua, en donde las presiones del mundo, de Satanás y de nuestra misma carne nos atacan. Y que Dios nos dé de su gracia para ser fieles, porque Él puede hacer cualquier cosa, pero si no la hace, aún así no nos postraremos. Dios, gracias por tu palabra. Bendice esta tu iglesia y cada una de las familias que están aquí representadas. Bendice al pastor Tim, su familia, guárdalos, prospérales y danos de tu gracia, Señor, por favor. Te amamos, tú eres nuestro todo, Señor, y ayúdanos a madurar, a ser fieles. Ninguno de aquí estamos exentos de caer. El que piense estar firme, mire que no caiga. Pero en ti nos aferramos, Señor, y nos protegemos, deseando mirarte a los ojos y decirte: lo intenté mantenerme fiel a ti. Bendícenos, nadie viendo, todos con los ojos cerrados, su rostro inclinado, puestos de pie.